Habían pasado varias horas desde que Guayo había desaparecido del hospital esa tarde, y en pocas horas la búsqueda de la princesa se volvería aún más difícil a medida que se acercaba la noche, lo que los ponía en desventaja. Sin embargo, ni las autoridades tailandesas ni los agentes de Madeline pudieron encontrar algún rastro de los malvados. Príncipe Karel, Guayo envió las coordenadas del escondite de los malvados. Watik habló con un tono esperanzado de que todo terminaría bien. La ubicación recientemente compartida de Guayo indicó un lugar profundo del bosque. Sería necesario movilizar fuerzas para rodear el lugar y arrestar a los malvados. Señor Watik, déjame ir a ayudar a rescatar a mi hermana. Tu hermana ya está en peligro. Si además te expones, solo vas a dificultar el trabajo de la policía. Padre, te pido permiso. Quiero ayudar a mi hermana y rescatarla de los malvados. Deja esta misión a Watig y a Antonio. El rey Arturo habló con preocupación, depositando su confianza en Antonio como su secretario real. Si Antonio quería demostrar su inocencia y demostrar que no había estado involucrado en la conspiración de Enrique, esta era su oportunidad. Como padre y autoridad, el rey quería que él tomara sus propias decisiones sobre cómo manejar esta situación. Sé que será difícil para el príncipe Carilo y su majestad confiar en mí, pero tengo la seguridad de que pueden estar tranquilos. Si Enrique ha cometido traición y conspirado contra la corona, aunque sea mi hijo, lo juzgaré según las leyes. Y si no queda otra opción, acabaré con esto yo mismo. Enrique, ¿alguien ha encontrado a Elena? Hice que mis hombres buscaran en la zona, pero no hay señales de ella. Debió aprovechar la oportunidad para escapar. Alguien tan cobarde y de clase baja como ella nunca podría ser una princesa. ¿Y qué piensas hacer con Elena? Déjala pensar que ha escapado por ahora. Después de que nos ocupemos de Guayo y la princesa, tendremos tiempo de ocuparnos de ella. Grace decidió centrarse en el plan principal, enviar a la teniente Guayo y a la princesa y acabar con ellas, para así tomar venganza. Como vieja conocida, incluso sintió cierta compasión por el cruel destino que le esperaba a la princesa. Pero no había nada que hacer. La princesa pagaría por los pecados del rey, de su abuelo. Y para colmo, Grace aseguraría de que la princesa siguiera el mismo camino que Guayo. Señorita Grace, señor Henry, ¿va todo según lo previsto, Samuel? Nuestros hombres detectaron un auto extraño en la zona. Creemos que Guayo ya ha llegado y se está acercando al punto de encuentro. La princesa se retorció cuando Grace la puso de pie bruscamente, con Samuel y Henry a su lado observando cada uno de sus movimientos. No había lugar para escapar, no hay posibilidad de salir de esa prisión. Solo un poco más, pronto la persona que más amas va a desaparecer de este mundo. Guayo, la voz de Grace resonaba en el área mientras arrastraba a la princesa sin trono fuera de la cabaña, colocándola deliberadamente a la vista de todos para atraer a la policía a la trampa. Grace estaba segura de que la persona que más deseaba conocer estaba muy cerca. Sé que estás por aquí. Has llegado hasta aquí. Así que deja de esconderte como una cobarde. Muéstrate, Guayo. ¿Qué paso oficial? ¿Hasta cuándo seguirás escondida? Guayo, no puedes irte ahora. Es muy peligroso. Fay, pase lo que pase, si no llegan refuerzos, no te atrevas a seguirme. ¿Cómo esperas que te deje entrar sola? ¿Por qué no puedes esperar el refuerzo? Estoy segura de que trajeron a la princesa para traerme. Si invadimos ahora, correrá aún más peligro. La voz de Guayo era firme y llena de coraje. Ya no tenía miedo a nada. Desde que vio a la princesa siendo lastimada física y emocionalmente por Grace, estuvo dispuesta a enfrentar cualquier cosa. La princesa fue empujada al suelo, con las muñecas todavía atadas con gruesas cuerdas que la lastimaban. Tenía los ojos vendados, lo que le impedía ver lo que ocurría a su alrededor. Sus labios, que siempre habían estado protegidos con cariño, fueron cubiertos por un paño apretado, dejando marcas en su delicado rostro. No podía hablar, no podía gritar pidiendo ayuda.
Incluso desde lejos, Goyo podía ver el lamentable estado de la princesa, y eso hizo que su corazón se llenara de odio. Cualquiera que se atreviera a lastimar a la mujer que amaba, lo pagaría caro. Goyo juró que devolvería ese sufrimiento multiplicado por 100. Voy a contar hasta 3. Si no apareces, voy a eliminar a la princesa ahora mismo. Estoy aquí. No hay necesidad de perder el tiempo contando, Grace. La teniente Guayo salió de las sombras y se enfrentó al grupo rebelde. El ejército era reducido, solo quedaban unos pocos seguidores de Enrique, ya que la mayoría habían sido capturados por la policía en la última emboscada. Además de Grace y Henry, solo había 3 o 4 hombres. Así que finalmente tuviste el coraje de venir hasta aquí, Guayo. Habla todo lo que quieras. Quiero ver si aún tienes esa lengua afilada. Si estás pensando en hacer algo contra la princesa, primero tendrás que pasar por mí. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.